La estática. Siempre fue la estática lo que me avisaba. No la música, no las voces pulidas de mi padre, ni las risas enlatadas que mi madre editaba con tanto esmero. Era la estática, ese siseo fantasmal que llenaba los silencios entre las palabras, como un espectro listo para revelarse. Y ahora, aquí, en este estudio ahogado en recuerdos y polvo, la estática es ensordecedora. Palaz. Aprieto el botón de grabar. La luz roja, tenue y amenazante, se enciende. Mis manos tiemblan. Debería haber hecho esto hace años. Debería haber roto este juramento de sangre antes de que nos consumiera a todos. Hola, digo. Mi voz suena extraña, ajena, como si saliera de otra persona. Soy Gretel Meyer, y esta es la historia de cómo mi familia defendió lo indefendible, y cómo, ahora que todo salió a la luz, no queda nada más que la estática. El estudio de Radio Meyer. Era nuestro reino. Papá, la voz, el carisma. Mamá, la genio detrás de la consola, la que hacía magia con los cortes y los efectos de sonido. Y yo era la sombra, la observadora silenciosa, la que aprendió a leer los miedos en los ojos de mi padre, y la angustia en las arrugas, alrededor de la boca de mi madre. Crecí entre cintas magnéticas apiladas como torres tambaleantes, afiches descoloridos de shows que ya nadie recordaba, y el olor penetrante a cables recalentados. Era un mundo de fantasía, uno donde la voz de mi padre podía convencerme de cualquier cosa, incluso de que la luna era de queso, y las estrellas eran lentejuelas doradas. Pero la fantasía se resquebrajó. Como una vieja pintura al óleo, empezó a revelar las grietas debajo de la superficie brillante. Todo comenzó con el tío Klaus. Klaus era el hermano menor de mi padre, el oveja negra de la familia. Siempre llegaba tarde a las cenas, con el pelo revuelto, y una sonrisa torcida, que nunca terminaba de inspirar confianza. Pero era mi tío favorito. Él me contaba historias de piratas y astronautas, me regalaba libros prohibidos y me enseñó a tocar la armónica en secreto, para que mi padre no se enfadara. Una noche, lo vi discutir con mis padres en el estudio. Las paredes, que tantas veces habían absorbido risas y canciones, parecían ahora conspirar en silencio, amplificando cada palabra cargada de veneno. No entendí mucho de lo que decían, pero sí capté la tensión, la desesperación en la voz de Klaus y el miedo, un miedo palpable, en la de mis padres. Al día siguiente Klaus se había ido. Se fue de viaje, me dijeron. Necesitaba un cambio de aires. Pero yo no era tonta. Sabía que algo andaba mal. Veía la sombra en los ojos de mi padre, el temblor en las manos de mi madre. Y empecé a hacer preguntas. Preguntas que no debía haber hecho. Preguntas que me ganaron miradas de advertencia y silencios incómodos. Con el tiempo, dejé de preguntar. Aprendí a callar, a enterrar la curiosidad en lo más profundo de mi ser, a fingir que todo estaba bien. Porque esa era la consigna: proteger la familia, mantener las apariencias, defender lo indefendible. El estudio siguió funcionando. Mi padre seguía locutando, mi madre seguía editando, pero la alegría se había ido. La música sonaba hueca, las risas enlatadas eran aún más grotescas. Y la estática. La estática se hacía cada vez más fuerte. Con el paso de los años, la imagen de Klaus se fue desvaneciendo en mi memoria. Se convirtió en un fantasma, una nota al pie de una historia que nadie quería recordar. Hasta que, hace unos meses, recibí una carta. Una carta escrita a mano, con una caligrafía que reconocí al instante. Era de Klaus. Él estaba vivo. Y necesitaba verme. Me encontré con él en una pequeña cafetería a las afueras de la ciudad. Estaba demacrado, con el pelo canoso y la mirada cansada. Pero sus ojos seguían teniendo la misma chispa traviesa que recordaba. Me contó la verdad que mi familia había enterrado durante tanto tiempo. Una verdad que era tan oscura y retorcida que me costó creerla. Klaus no se había ido de viaje. Lo habían echado. Lo habían silenciado. Porque él sabía demasiado. Mi padre, el hombre que yo admiraba, el héroe de mi infancia, estaba involucrado en algo terrible. Algo que amenazaba con destruir a nuestra familia. Algo que, al defenderlo, nos había convertido en cómplices.
Klaus había descubierto un fraude, una estafa a gran escala, que involucraba a varias figuras poderosas de la ciudad. Mi padre estaba en el centro de todo. Usaba el estudio de radio para lavar dinero, para enviar mensajes en clave, para coordinar operaciones ilegales. Cuando Klaus lo confrontó, mi padre negó todo. Le dijo que estaba loco, que lo estaba malinterpretando. Pero Klaus no se dejó engañar. Tenía pruebas. Pruebas que amenazaban con exponer la verdad. Contició. Entonces mi padre y mi madre lo obligaron a irse. Le pagaron para que se callara. Le prometieron que lo ayudarían a empezar una nueva vida, lejos de la ciudad, lejos de ellos. Pero a cambio, debía jurar que nunca revelaría lo que sabía. Un juramento de sangre. Klaus aceptó. No quería lastimar a su familia. No quería ver a su hermano en la cárcel. Pero la culpa lo había carcomido durante años. No podía seguir viviendo con ese secreto. Me mostró las pruebas. Documentos, grabaciones, fotografías que confirmaban todo lo que me había contado. La estafa, el lavado de dinero, la participación de mi padre. Todo estaba ahí, negro sobre blanco. Denka lo comían. Entonces entendí. Entendí por qué mi familia había defendido lo indefendible. No era por amor, no era por lealtad. Era por miedo. Miedo a ser descubiertos, miedo a perderlo todo. Pero al defender lo indefendible, nos habíamos perdido a nosotros mismos. Habíamos sacrificado nuestra integridad, nuestra conciencia, nuestra alma. Ahora, Klaus quería hacer lo correcto. Quería denunciar la verdad, aunque eso significara destruir a nuestra familia. Me pidió que lo ayudara. Y yo no sabía qué hacer. Mi lealtad estaba dividida. Por un lado sentía un profundo amor por mis padres. Eran mi familia, las personas que me habían criado, que me habían dado todo. No podía imaginarme verlos sufrir, verlos tras las rejas. Pero por otro lado, sentía una enorme decepción, una ira justificada. Me habían mentido, me habían ocultado la verdad, me habían convertido en cómplice de su pecado. Berit sabía que debía hacer lo correcto. Sabía que la verdad debía salir a la luz. Pero el precio era demasiado alto. Y aquí estoy ahora, en este estudio fantasmal, frente a este micrófono silencioso, lista para romper el juramento, lista para desenterrar la verdad, lista para aceptar las consecuencias. Respiro hondo. El aire está cargado con el fantasma de voces pasadas, ecos de una felicidad que nunca fue del todo genuina. No lo denuncié en ese momento. Admito. Mi voz ronca, temblorosa. Tuve miedo de romper nuestra familia, de ver a mis padres arruinados. Pero Klaus me dijo algo que no he podido olvidar. Me dijo que la verdad, aunque duela, es la única manera de liberarnos. Después de la reunión con Klaus, volví a casa como sonámbula. La casa, que antes me parecía un refugio, ahora me asfixiaba. Cada objeto, cada mueble, era un recordatorio de la mentira en la que había vivido. Vi a mis padres. Intenté leer sus rostros, buscar una señal de arrepentimiento, una chispa de la bondad que creía conocer. Pero solo vi cansancio y una determinación silenciosa, impenetrable. Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama, atormentada por las palabras de Klaus y el peso de la verdad. Finalmente, al amanecer, tomé una decisión. Decidí enfrentarlos. Fue una conversación terrible. Mis padres negaron todo al principio, como si esperaran que pudiera ser convencida, silenciada una vez más. Pero esta vez era diferente. Tenía las pruebas, tenía la determinación. Les mostré los documentos, les hice escuchar las grabaciones, vi cómo el color se les iba del rostro, cómo sus ojos se llenaban de terror. Casi. Entonces mi padre se quebró. Confesó. No todo, por supuesto. Intentó minimizar su participación, culpar a otros. Pero admitió la estafa, el lavado de dinero, su involucramiento. Mi madre, en cambio, permaneció en silencio, con la mirada fija en un punto invisible. Su silencio era aún más aterrador que las palabras de mi padre. Les di un ultimátum. Tenían una semana para confesar todo a las autoridades. Si no lo hacían, yo lo haría. La semana siguiente fue un infierno. La casa se convirtió en un campo de batalla silencioso. No hablábamos, pero la tensión era palpable, como un cable a punto de romperse. Mi padre intentó razonar conmigo,
suplicarme que no los traicionara. Mi madre me ignoró como si yo no existiera. Nunca matai. Al final de la semana, no hicieron nada. Así que aquí estoy, con el corazón latiendo con fuerza, la garganta seca, y la certeza de que estoy haciendo lo correcto, aunque me duela hasta los huesos. Klaus tenía razón, continuó, mi voz más firme ahora. La verdad es la única manera de liberarnos. Y la verdad es que mi padre Arthur Meyer, y mi madre, Eleanor Meyer, usaron este estudio de radio para cometer fraude y lavar dinero. Tengo pruebas para respaldar mis afirmaciones. Detallo la estafa, los nombres de las personas involucradas, las cantidades de dinero defraudadas. Describo el papel de mis padres en la trama, cómo usaron el estudio de radio para disfrazar sus actividades ilegales. Cuanto más hablo, más me libero. El peso de la mentira se aligera, la estática disminuye. Siento que una parte de mí, la parte que había estado enterrada bajo capas de culpa y miedo, empieza a resurgir. Sé que esto va a tener consecuencias, digo finalmente. Sé que mi familia será destruida. Pero no puedo seguir viviendo en esta mentira. No puedo seguir protegiendo lo indefendible. Apago el micrófono. La luz roja se apaga. El silencio invade el estudio. Un silencio diferente, un silencio limpio, un silencio que se siente como una promesa. Ahora queda la parte más difícil. Entregar la grabación a las autoridades, enfrentar las consecuencias, ver a mis padres. Pero ya no tengo miedo. Tomo la cinta magnética y salgo del estudio. El sol de la mañana me ciega por un momento. Respiro hondo, sintiendo el aire fresco en mis pulmones. Estoy lista. El camino a la estación de policía se sintió como una eternidad, cada farola un testigo mudo de mi decisión. La cinta en mi mano era pesada, cargada con la verdad y la inevitable destrucción que traería. No la solté ni por un segundo, como si temiera que la verdad, al escaparse, me dejara nuevamente a oscuras. Al llegar, el edificio policial se alzaba imponente, un monumento a la justicia y al orden. Un nudo se formó en mi estómago. Era la primera vez que entraba en uno. No como hija de ciudadanos respetables, sino como denunciante de un crimen. La recepción era fría y funcional. Un policía con rostro cansado me miró sin interés. Le expliqué brevemente mi situación, tartamudeando al principio, pero ganando firmeza a medida que articulaba las acusaciones. Tengo pruebas, dije mostrando la cinta. Acuso a Arthur Meyer y Eleanor Meyer de fraude y lavado de dinero. El policía me miró con incredulidad. Luego con creciente interés. Me hizo pasar a una sala de interrogatorios. Era pequeña, austera, con una mesa de metal y 2 sillas incómodas. La luz fluorescente zumbaba sobre mi cabeza, intensificando mi nerviosismo. Un detective, de nombre Martínez, me interrogó durante horas. Me preguntó detalles, me hizo repetir la historia una y otra vez, buscando inconsistencias, lagunas en mi relato. Estaba preparado. Le entregué todos los documentos, las grabaciones, las fotografías que Klaus me había dado. No oculté nada. A medida que hablaba, sentía que me despojaba de una armadura que había llevado durante años. El dolor, la decepción, la ira, todo fluía libremente. Al terminar, me sentía exhausta pero también extrañamente aliviada. El detective Martínez se mostró sorprendido pero profesional. Me aseguró que tomarían mi denuncia en serio y que investigarían a fondo. Me pidió que me mantuviera disponible para futuros interrogatorios, y me advirtió que mi vida podría estar en peligro. Salí de la estación de policía con una mezcla de emociones. Alivio, sí, pero también miedo. El futuro era incierto, nebuloso, como un paisaje cubierto por la niebla. Volví a casa. La casa que ya no sentía como propia. Al entrar, el silencio me golpeó como un muro. Mis padres no estaban. Encontré una nota sobre la mesa del comedor. Nos vamos. No podemos enfrentar esto. Lo sentimos. Una ola de tristeza me inundó. Aunque los había denunciado, aunque sabía que debían enfrentar las consecuencias de sus actos, seguían siendo mis padres. La idea de que estuvieran huyendo, solos y aterrorizados, me dolía profundamente. Pero también sentí una punzada de alivio. Su huida confirmaba la veracidad de mis acusaciones. Ya no había dudas. Los días que siguieron fueron un torbellino de llamadas telefónicas, interrogatorios policiales y visitas de periodistas.
Mi historia se había filtrado a los medios y se había convertido en un escándalo nacional. Los periódicos y la televisión se llenaron de imágenes de mis padres, de su estudio de radio, de mí. Me llamaban la hija que traicionó a sus padres, la heroína que destapó la corrupción, la oveja negra de la familia Meyer. Algunos me aplaudían, otros me criticaban. Me acusaban de ambición, de venganza, de querer dañar a mi familia. Pero yo sabía que había hecho lo correcto. Había elegido la verdad por encima de la lealtad, la justicia por encima del silencio. El estudio de Radio Meyer fue clausurado. Los activos de mis padres fueron congelados. Las personas involucradas en la estafa comenzaron a ser arrestadas. La verdad finalmente había salido a la luz. Pasaron semanas hasta que la policía los localizó. En un hostal barato de una ciudad fronteriza. No opusieron resistencia. Parecían fantasmas, vacíos, derrotados. El juicio fue largo y mediático. Mis padres fueron declarados culpables de fraude, lavado de dinero y otros delitos. Fueron condenados a varios años de prisión. Fui llamada a testificar. Fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Tener que hablar en contra de mis padres, revelar sus secretos más oscuros, verlos sentados en el banquillo de los acusados, con la mirada fija en el suelo. Pero lo hice. Por Klaus. Por mí. Por la verdad. Después del juicio, me sentí vacía. Había logrado lo que me había propuesto, pero el precio había sido muy alto. Mi familia estaba destruida. Mi reputación, manchada. Klaus me visitó. Me abrazó en silencio. Sus ojos estaban llenos de tristeza, pero también de gratitud. Hiciste lo correcto, Gretel, me dijo. Gracias. Sus palabras me dieron consuelo. Pero la estática seguía ahí. No tan fuerte como antes, pero persistente, como un recordatorio constante de la verdad y la pérdida. Un día, decidí volver al estudio de radio. Estaba cerrado, abandonado, cubierto de polvo y telarañas. Pero al entrar, sentí una extraña conexión con el pasado. Me senté frente a la consola, la misma que mi madre había usado durante tantos años. La encendí. Nada. Solo la estática. Pero entonces, en medio del siseo, escuché algo. Una melodía débil, casi inaudible. Era la armónica. La armónica que Klaus me había enseñado a tocar cuando era niña. Che. Sonreí. Quizás, después de todo, no todo estaba perdido. Quizás, en medio de la destrucción, había una semilla de esperanza. Quizás, algún día, la estática se desvanecería por completo y solo quedaría la música. Cerré los ojos, dejando que la melodía tenue me envolviera. Era como una señal, un faro en la oscuridad, recordándome que a pesar de todo, algo bello podía emerger de las ruinas. La armónica, un símbolo de la inocencia perdida, de la complicidad familiar, ahora resonaba como un llamado a la sanación. Pero la sanación no era lineal. No era una cura mágica que borrara el pasado de un plumazo. Era un proceso lento, doloroso, lleno de recaídas y pequeños triunfos. Y yo apenas estaba comenzando. Visité a mis padres en prisión. Al principio se mostraron distantes, resentidos. El silencio se espesaba entre nosotros, cargado de reproches tácitos. Mi padre, demacrado y con la mirada apagada, apenas me dirigía la palabra. Mi madre, en cambio, me observaba con una frialdad que me helaba la sangre. Te extraña. No los culpaba. Había traicionado su confianza, había expuesto sus secretos. Pero necesitaba entender. Necesitaba saber por qué habían llegado a ese punto, qué los había impulsado a tomar esas decisiones. Con el tiempo, las defensas comenzaron a ceder. Mi padre, abrumado por la culpa y el remordimiento, comenzó a hablar. Me contó la historia desde su perspectiva, la presión de mantener el negocio familiar, las deudas acumuladas, la tentación de obtener dinero fácil. Me habló de su miedo, de su desesperación, de su convicción de que lo que hacía era por el bien de la familia. No lo justificaba, pero al menos lo entendía. Comprendía que no era un monstruo, sino un hombre acorralado por sus propias decisiones,
que había perdido el rumbo en el laberinto de sus ambiciones. Con mi madre fue más difícil. Ella se aferraba a su silencio, a su coraza de hielo. Pero un día, durante una visita particularmente larga, la vi llorar. Lágrimas silenciosas que resbalaban por sus mejillas sin que ella hiciera nada para detenerlas. Me acerqué y la abracé. No dijo nada, pero sentí que su cuerpo se relajaba ligeramente contra el mío. En ese momento, supe que la herida era profunda, pero no incurable. Comencé una terapia. Necesitaba procesar el trauma, la culpa, el dolor. Necesitaba aprender a perdonarme a mí misma, a perdonar a mis padres, a reconstruir mi vida. No fue fácil. Hubo días en que me sentía abrumada por la tristeza, incapaz de levantarme de la cama. Hubo noches en que me despertaba sobresaltada, atormentada por pesadillas. Pero poco a poco, fui aprendiendo a manejar mis emociones, a encontrar la paz interior. Me mudé a un pequeño apartamento lejos de la ciudad. Conseguí un trabajo como asistente en una biblioteca. Me rodeé de libros, de historias, de sabiduría. Encontré consuelo en las palabras de otros, en la certeza de que no estaba sola en mi sufrimiento. Un día, recibí una carta de Klaus. Me contaba que se había mudado a un pequeño pueblo en la costa, que estaba trabajando como pescador, y que había encontrado la paz en la inmensidad del mar. Me invitaba a visitarlo. Acepté su invitación. Necesitaba verlo, necesitaba agradecerle por su valentía, por su honestidad. Pasé una semana con él en la costa. Caminamos por la playa, hablamos durante horas, compartimos silencios. Me mostró su nuevo hogar, su barco, su vida. Lo vi feliz, sereno, liberado del peso del pasado. Y en ese momento, supe que yo también podía alcanzar esa libertad. Volví a la ciudad renovada. Comencé a dar clases de armónica a niños en un centro comunitario. Encontré alegría en compartir mi música, en transmitir mi pasión. Un día, recibí una llamada de la prisión. Mis padres me pedían una visita. ¡Ah! Fui a verlos. Los encontré más tranquilos, más humildes. Me agradecieron por haberlos denunciado. Me dijeron que gracias a mí, habían podido enfrentar la verdad, asumir sus responsabilidades y comenzar a redimirse. Los perdoné de corazón. Salí de la prisión con una sensación de paz que no había sentido en años. La estática, aunque aún presente, ya no era ensordecedora. Era un susurro distante, un recordatorio suave de un pasado doloroso, pero también un testimonio de mi fuerza, de mi capacidad para superar la adversidad. Volví al estudio de radio. Esta vez, no lo sentí como un lugar fantasmal, sino como un santuario. Limpié el polvo, desempolvé los viejos afiches, ordené las cintas magnéticas, me senté frente al micrófono, respiré hondo y comencé a hablar. No hablé de fraude, de lavado de dinero, de traición. Hablé de amor, de perdón, de esperanza. Hablé de la importancia de la verdad, de la necesidad de romper el silencio, de la capacidad de renacer de las cenizas. Hablé de mi familia, de mis padres, de Klaus, de mí. Y tardí. Y mientras hablaba, la estática se desvaneció. Y la música verdadera, la música del alma, comenzó a fluir. Tamorca. Apagué el micrófono, el eco de mi voz se desvaneció en el aire. El estudio, iluminado por la tenue luz del atardecer que se filtraba entre las rendijas de las persianas, ya no se sentía como una prisión ni como un campo de batalla. Era un espacio neutro, un lienzo en blanco donde podía pintar un nuevo futuro. Había logrado transmitir mi mensaje, había compartido mi historia con el mundo, había logrado mi objetivo, había logrado liberarme por completo de la estática. La verdad era que no lo sabía. La vida no era una película con un final feliz predecible. Era un camino sinuoso, lleno de obstáculos y desafíos inesperados. La estática, probablemente, nunca desaparecería por completo. Siempre habría un susurro de duda, un recuerdo fugaz del pasado, una punzada de culpa o de tristeza. Pero la diferencia era que ahora sabía cómo manejarla. Había aprendido a no dejarme consumir por ella, a no permitir que me dictara mis decisiones, a no dejar que me impidiera seguir adelante.
La estática se había convertido en un maestro, en un recordatorio constante de la fragilidad de la vida, de la importancia de la honestidad, de la necesidad de perdonar y de la capacidad de amar. Aprendí que la verdad no siempre era fácil de aceptar, que a veces dolía hasta los huesos. Pero también aprendí que era la única manera de construir una vida auténtica, una vida en la que pudiera sentirme orgullosa de mí misma, una vida en la que pudiera mirarme al espejo sin sentir vergüenza. Mis padres estaban cumpliendo su condena. Los visitaba con regularidad. Nuestra relación había cambiado, se había vuelto más honesta, más sincera. Ya no había secretos entre nosotros. Habíamos aprendido a comunicarnos, a escucharnos, a apoyarnos mutuamente. Sabía que nunca volveríamos a ser la familia perfecta que habíamos creído ser, pero eso ya no importaba. Habíamos creado un nuevo tipo de familia, una familia basada en el amor incondicional, en el perdón y en la aceptación. Klaus seguía viviendo en la costa. Lo visitaba con frecuencia. Me enseñaba a pescar, a navegar, a apreciar la belleza del mar. Él era mi ancla, mi roca, mi faro en la oscuridad. Gracias a él, había aprendido a confiar en mi intuición, a seguir mi corazón, a no tener miedo de ser diferente. Él me había mostrado que la felicidad no se encontraba en la aprobación de los demás, sino en la aceptación de uno mismo. Continué dando clases de armónica a niños. Me encantaba ver sus rostros iluminarse al descubrir la magia de la música. En ellos, veía un reflejo de mi propia infancia, un recordatorio de la inocencia perdida y de la esperanza renovada. Había encontrado un propósito en mi vida, una manera de utilizar mi experiencia, para ayudar a los demás, para inspirar a la gente a superar sus propios desafíos, a encontrar su propia voz. Un día, recibí una oferta para presentar un programa de radio en una pequeña estación local. Dudé al principio. El estudio de radio todavía evocaba recuerdos dolorosos, pero luego pensé en mis padres, en Klaus, en los niños a los que enseñaba música. Pensé en la estática. Decidí aceptar la oferta. Era una oportunidad para utilizar mi voz para el bien, para compartir mi historia con un público más amplio, para inspirar a la gente a encontrar la esperanza en medio de la oscuridad. En mi primer programa, hablé de todo. Hablé de mi familia, de la estafa, del juicio, de la prisión. Hablé del amor, del perdón, de la esperanza. Y al final de mi programa, hice algo que nunca había hecho antes. Toqué la armónica. Yassini. Toqué una melodía simple, una melodía que había compuesto yo misma. Era una melodía triste, pero también era una melodía hermosa. Era una melodía que hablaba de la pérdida, pero también de la esperanza. Era una melodía que hablaba de la estática, pero también de la música. Y mientras tocaba, sentí que la estática se desvanecía. Y sentí que la música verdadera, la música del alma, comenzaba a llenar el estudio. Y supe, en ese momento, que finalmente estaba en paz. Finalmente estaba libre. Come lo stude. La estática siempre estaría ahí, pero ya no me definía. Había aprendido a bailar con ella, a convertirla en música. Y la música, esa era mi verdad.